Señores, saludos. Muy buenos días. Iniciamos de inmediato primera hora por aquí por Teleimpacto, canales 22 y 52. Televisión Dominicana para todo el exterior, también en nuestro canal diferido de YouTube, Primera Hora TV. Como de costumbre, hasta las 8 de la mañana, todo el equipo para compartir con todos ustedes el contenido que tenemos en este día. Gracias a todos por estar desde tempranito con nosotros. Como siempre, artes, deportes, comentarios, entrevistas, opiniones. Como siempre, con el interés de que usted se mantenga informado de lo que ha acontecido aquí en la República Dominicana desde nuestra humilde óptica. Como siempre, todo este equipo. Saludos, Santiago Cuesta Curi, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, buenos días. Gracias a Dios Todopoderoso, a mi hermano mayor Jesucristo, que nos permite a los de allá, viven fuera, a los de aquí, y a este equipo, compartir. Bueno, más tranquilo porque la luz llegó como a las 12 o las 1 de la mañana y pude disfrutar por lo menos 3 horas de luz. Entonces, De sueño. de sueño, ¿no? Pude Ajá. tener un poco de descanso sin la agonía de no haber luz. ¿Vas para el Congreso tú ahorita? Eh, ¿Qué cosa la tuya? O porque te veo con una corbata verde y tú sabes que Marcha ¿Y Verde qué va tiene para que allá. ver verde con Marcha eso? Verde va para no. Tú sabes que la Ah, gente sí, Marcha se viste Verde va. Marcha Verde va para allá ahorita. Sí, pero es una esperanza. Yo me la Ok, puse está muy bien. por el síndrome de la esperanza y el presagio que tengo del pesimismo de todo este año. Tú sabes de las consecuencias que estamos viviendo y que me preocupa bastante, igual que a ti, porque estamos prácticamente como en Normandía. ¿Te acuerdas de la Segunda Guerra Mundial? La Normandía, batalla, el la día batalla. D. Sí. El día D, al parecer, va a ser hoy miércoles 27 o 26, 26 de junio. 26, sí. Una fecha terrible, si uno recuerda 54 años atrás, es lo que uno pudiera decir. Miren, la situación de nuestro país en este preciso momento resulta ser un poco delicada. Delicada en todos los sentidos de la palabra. Porque la hipocresía y la mentira política de los políticos, con el paso de los años, y más en el partido de gobierno, el PLD, ha ido creando una crisis que ya está fuera de control del mismo partido. Durante los últimos 16 años ininterrumpido, el gobierno ha sido del Partido de la Liberación Dominicana, 8 años consecutivos de Leonel Fernández y camino a 8 años del licenciado Danilo Medina Sánchez. Ese partido, desde el 2006, está dividido. Desde aquel 6 de noviembre del año 2006, la salida del secretario de la presidencia del gobierno del PLD, el licenciado Danilo Medina Sánchez, se creó una diferencia y un distanciamiento que con el paso de los años, en vez de disminuir, se ha acrecentado la diferencia entre los dos grupos. Al extremo que se han golpeado entre sí de una forma tal que ya las heridas no han sido posibles subsanar con el paso de los años. Y sobre todo porque desde el año 2010, entonces las heridas se incrementaron
al modificar la Constitución, Leonel Fernández, cuando el sector de Danilo Medina entendía que la vida útil política de Leonel Fernández finalizaba el 16 de agosto del año 2012, cuando se cumplieran sus 2 periodos consecutivos y nunca jamás, como estaba en la Constitución que Leonel había jurado, con la que había podido volver, porque en 96-2000 Leonel no podía ser presidente nunca más, porque la Constitución modificada aquel 10 de agosto de 1994, a la crisis de Peña Gómez y Balaguer, se había establecido la no reelección y solo un periodo de 4 años y nunca jamás. Con la llegada de Hipólito en el año 2000, las ambiciones inescrupulosas, como siempre, de políticos y más de ese sector de Hipólito Mejía, el famoso PPH, pues decidieron en el año 2002 modificar la Constitución para que Hipólito pudiera volver y sobre todo para colocar 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Con eso le permitían a Leonel Fernández volver a ser candidato porque ya habían eliminado la Constitución del 1994, que era la Constitución que objetaba que Leonel Fernández pudiera volver. Y así fue. En el 2004 el candidato del PLD fue Leonel Fernández. Hipólito pierde, aún modificando, comprando diputados, pierde las elecciones y gana Leonel. Leonel jura bajo una Constitución de 2 periodos consecutivos y nunca jamás, y sobre todo que ya le había gobernado 4 años. Bueno, todo indicaba que habían acuerdos supuestamente entre caballeros, entre Leonel Fernández y Danilo Medina, de que a pesar de que la Constitución hablaba de 2 periodos consecutivos, el candidato del 2008 del PLD lo sería Danilo Medina con el apoyo de Leonel Fernández. Situación que no se dio porque un sector de Leonel Fernández, encabezado por Félix Bautista y otros más que se sumaron, entendían que Leonel estaba siendo manipulado por el grupo de Danilo y sobre todo que Leonel tenía opción de 2 periodos consecutivos y nunca jamás, y no uno. Montaron la reelección, Danilo se disgustó, se marcha del gobierno, en el 2007 es candidato a una interna con el Leonel Fernández, que estaba habilitado para ser candidato conforme a la Constitución, no se puede decir lo contrario, y Danilo pierde. El Estado lo venció, conforme a las declaraciones del propio Danilo y de sus seguidores que salieron del gobierno, sus principales seguidores del gobierno de Leonel Fernández. Todos sabíamos, incluyendo Danilo, de que Leonel podía optar por ese periodo, si ganaba, era hasta el 2012 y nunca jamás. No fue así. En el año 2008, inmediatamente Leonel gana, comienza a elaborar una nueva Constitución y comienzan a vender con las mismas bocinas que tenemos de periodistas, comunicadores, incluyendo los que hoy defienden y son miembros del grupo de Danilo, como Julio Martínez Pozo, Eury Cabral y todo ese grupo, Pablo Macchini, todo lo de hoy mismo, en la Z, todos, de que esa modificación era la Constitución más avanzada de la historia del país. Pero dentro de esa modificación venía un maco. El maco era que él nunca jamás se quitaba y que volvíamos a la alternabilidad que debería de existir en el poder. ¿Cuál era? Bueno, que Leonel podía volver a ser candidato en el 2016, que el que ganara en el 12 no podía hacerlo para el 2016. A esa Constitución
el grupo de Danilo y Danilo personalmente se opusieron a la modificación. Yo soy testigo viviente de esa objeción, no porque nadie me lo cuente. Y esa objeción, quien tenía el poder para evitarla, que se modificara el artículo 49 de ese entonces, o el 124, que era el nunca jamás, estaba en manos del PRD que dirigía Miguel Vargas Maldonado. Porque tenían 74 diputados que habían obtenido en las elecciones del año 2010. ¿Qué pasaba con eso? Perdón, de las elecciones del 2006. Porque la modificación es en el 2009. Se proclama en el 2010, el 26 de enero, pero es en el 2009 donde se modifica la Constitución. ¿Y qué pasa con eso? Que ante la objeción de Danilo y de Miguel era imposible que pasara la modificación del artículo de quitar el nunca jamás, que de hecho ni le convenía a Miguel, ni le convenía a Danilo, ni a ninguno. Porque si se quitaba el nunca jamás, entonces entraba de nuevo en el proceso de ser candidato Hipólito Mejía, porque lo iba a habilitar, como le pasó a Leonel en el 2004, cuando Hipólito modifica en el 2002. Miren, se logró. Entre un amarre que hubo en el famoso pacto de las corbatas azules, pasa a la modificación de la Constitución, incluyendo quitar el nunca jamás. ¿Y qué pasa con eso? Que se crea una mini crisis dentro del PLD fuerte, porque habían quienes entendían que Leonel Fernández podía ser candidato de nuevo en el 2012. Y de eso escribieron juristas y mucha gente. Y los miembros de hoy que están en el Congreso de la República, el 80% que todavía está de esa matrícula, fueron todos a Palacio a proponerle a Leonel que él debería ser el candidato en el 2012. Estoy hablando de esos senadores que están ahí y esos diputados, de lo que ustedes ven, salvo algunas honrosas excepciones de diputados que objetaron modificar la Constitución para quitarle nunca jamás. Puedo decir algunos nombres y no lo voy a decir, que estaban del lado de Danilo Medina. No se logró. En el 2011 todos recordamos el montaje que hizo Félix Bautista con la judía firma de Cajo, y todos los senadores de la provincia del PLD fueron los que trajeron sus carritos con los paquetes de firma que pedían que Leonel Fernández continuara. Más de 2 millones de firmas. Eso fue un disgusto más adicional entre Danilo y Leonel. Hubo una situación de medición, hubo una situación de mediación y Leonel optó por no ser candidato. No que no lo quería, optó por no serlo. Hubo una presión en el comité político para que Margarita Cedeño de Fernández desistiera de aspiraciones porque Leonel iba a poner el gobierno a su favor. Y entonces era un tranque para que Danilo pasara. Al final, hubo una carta que Margarita tuvo que renunciar a todos sus derechos, solicitada por el comité político, encabezada por Felucho Jiménez. Y entonces Danilo Medina gana la convención interna del PLD en el año 2011. Es el candidato. Y ese candidato tiene el apoyo, entre comillas, del gobierno. Pero Leonel Fernández no está seguro de que Danilo gane, porque tampoco era la intención del grupo de Leonel que Danilo fuera presidente. Porque en el PLD se ha jugado a eso, a la hipocresía, a la mentira, a lo interno del comité político y de ese partido y su dirigente, por las luchas, las rebatiñas del poder económico a lo interno del gobierno. ¿Y qué consiguieron?
Bueno, que como el grupo del Hipólito, ante la loquera que siempre se ha escenificado en ese sector, en ese grupo de Hipólito, creyendo que ya tenían el 60 y de verdad que tenían más del 50, empezaron a amenazar a Leonel que iba a ir preso. Que iba a ir preso él y su grupo. Estaba en medio de la Zulán, estaba en medio de muchísimas cosas, la Barrigol, muchísima diablura. Los tucanos. Bueno, Leonel se vio la obligación de apoyar a Danilo. Y Danilo termina siendo presidente. Pero Leonel entiende que en el 2016 la antorcha que él dijo que Danilo le estaba montando un palo encebado en su grupo para quitársela y que eso no se arrebataba, cuando llegó la fecha de aproximación de haber elecciones en el 2016 para el 2015, el grupo de Palacio montó reelección. Ahí apareció Quirino, ahí aparecieron otras cosas, Leonel tuvo que ceder, aunque nunca cedió. El que dice que Leonel apoyó, nunca apoyó, pero después tuvo que salir para que no se vea que estaba traicionando el partido. Él mandó a votar contrario, todo el mundo lo sabe, incluyendo el presidente Medina y ese grupo. Las heridas se aumentaron con la llegada de Quirino y la reelección. ¿Qué ha pasado después de Danilo ganar las elecciones en el 2016 hasta la fecha? 2019. En el PLD a lo interno. Todos los desastres habidos o por haber, todos los insultos, las amarguras. La oposición no ha tenido que levantar la mano, sino la oposición del gobierno ha sido Leonel Fernández a lo interno. Una lucha terrible, con una hipocresía terrible, con una mentira terrible, con un ocultamiento de la verdad terrible. Ya no se sospecha que hay diferencia, ya es una realidad. Porque no se sostiene el hecho de que el grupo de Palacio, su intención es continuar. Y el nunca jamás que habían colocado el 19 de abril del año 2015 en Juan Dolio, ahora es grande, abusivo, indecoroso, solo para una persona y todo lo que usted quiera atribuirle. ¿Y quiénes realizaron eso? ¿La sociedad dominicana? No, por una diferencia interna y acuerdos internos para que Leonel cediera, se le puso el candado del nunca jamás. Ahora ese nunca jamás no se respeta, porque en el PLD no se respeta ningún acuerdo como en ningún partido. Si en esta sociedad los gobiernos del PLD y de Hipólito y de Balaguer nunca respetaron las leyes y la Constitución, mucho menos van a respetar un pacto al interno. El único que sale perjudicado es la sociedad dominicana en todas las aberraciones y las diabluras que cometen los políticos por sus ambiciones y sus diferencias personales. Hoy, República Dominicana está con una orden marcial, Congreso militarizado, por parte del gobierno del PLD para evitar desórdenes, según los organismos de inteligencia que lo han dicho, no ellos verbalmente, sino que han mandado a periodistas que lo digan, de que el sector de Leonel Fernández, presidente del PLD, tenía intenciones, su grupo, de amotinarse dentro del Congreso, encadenarse, incluso hasta pegar fuego. Esa es la razón que dice el presidente del Senado, al igual que el presidente de la Cámara de Diputados, ambos del PLD, ambos de Danilo Medina, de que hay que tener militarizado el Congreso. ¿Y cuál es la consecuencia para un mundo, para un país, para una sociedad, ver militarizado el primer poder del Estado?
Eso nada más me recuerda cuando Fujimori militarizó el Congreso para apropiarse de todo en Perú. Yo pienso que este no es el caso de Danilo, ni pienso que él no llegue hasta esos extremos, porque esto no es Perú. Sin embargo, Leonel Fernández, en su intención de volver al poder, ha concitado que otros sectores que siempre le ha molestado la violación a la Constitución de la República hagan causa común. No porque estén siguiéndolo a él, ni apoyándole a él, sino porque siempre han defendido el respeto a la ley y a la Constitución de la República. Eso ha hecho que los sectores, como vemos, a Fidel Lorenzo, de la Iglesia Pastoral, vemos también al sector de la oposición encabezado por Juan Ubiere y otros más, Marcha Verde, vemos declaraciones del candidato del PRM, Luis Abinader, que dice que si la Constitución se pone eso, él estará al frente. Hipólito se burla de todo, dice que es un problema del PLD. Dice Bauta ayer que traerán 20,000 personas al Congreso para protestar. Ayer una reunión y una comunicación del sector del Congreso, del ala de la Cámara de Diputados, encabezado por su presidente, con la disposición de hablar de Miriam Cabral, donde estaba Lucía Medina y todos los que siguen a Danilo Medina, leyendo un manifiesto de apoyo al gobierno y a la decisión de militarizar el Congreso. Las quejas de congresistas que le están revisando hasta sus partes a mujeres, violándole los derechos, porque como está militarizado y hay preocupación, se le está faltando el respeto a los congresistas, porque se ha convertido en un estado de sitio el Congreso, y todo como consecuencia ¿de quién? De la oposición, no de Leonel y Danilo. Los dos han creado un caos y todo lo que pueda pasar en el Congreso, habrán dos responsables, Danilo y Leonel. No más nadie. Si hoy hay muerto, si hay herido, si hay desobediencia civil, las Fuerzas Armadas disparan contra la sociedad desarmada, o que un desaprensivo le lance piedra o lo que fuese a miembros de las Fuerzas Armadas y la policía armados y lo golpean, cualquier diablura puede pasar ahí. Porque la sensatez, la prudencia está sesgada por la ambición, la maldad, la envidia, la traición que existe dentro del PLD y que ahora ha arrastrado a gran parte de la sociedad dominicana. Yo tengo 2 días llamando a la prudencia, a la decencia, a la concordia, al entendimiento, a montar una mesa, porque no ha podido ser en el PLD, porque el comité político está lleno de gente, ni la palabra la voy a decir. No la voy a decir. Porque sus ambiciones lo tienen en lucha. Y no ven el país. La situación de este país, a nivel de preocupación de los dominicanos que viven fuera y de los que nos visitan, está en el más bajo nivel de garantía ciudadana. Y no le está importando ni a la oposición, ni al gobierno, ni a los dirigentes del partido de gobierno. Nadie está pensando en el país. Lo único que aquí se piensa es que la Constitución no se puede violentar y hay que matar y hacer de todo para que eso no suceda. Si en verdad Leonel Fernández tiene 35, 37 diputados,
si en verdad el PRM tiene 41 diputados. Si lo que son ni de uno ni de otro suman 4 o 5 más, estamos hablando de más de 80 diputados. Por lo tanto, no va a haber nunca la conformación en el Congreso para que pueda pasar una modificación a la Constitución. Lo legal, lo legítimo, debería de ser una confrontación a lo interno del Congreso, no militarizándolo, no convocando a marcha, a protesta, porque eso sería un problema mayúsculo. No se acorrala. El gobierno está dispuesto a lo que sea, porque lo ha demostrado, de modificar por encima de quien sea la Constitución o quitar el nunca jamás. Pero es una decisión del Congreso. Y la estamos convirtiendo en una decisión de lucha, de enfrentamiento peligrosa. Vuelvo y reitero para concluir. Si la prudencia que hoy, antes de que el sol salga, estamos hablando a las 6:46 de la mañana, estamos a tiempo de deponer esa andanada de personas a enfrentar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Lo que estudiamos en la UAS, lo que vivimos en el país, lo que vimos en la Guerra de Abril, lo que vimos el caos del 94, lo que vimos, todo lo que hemos visto cuando se sale a marchar y hay Fuerzas Armadas y Policía en las calles que quieren impedírtelo, los resultados siempre han sido fatales. Fatales. Un herido, un muerto. Si ya antes de ayer fue un escándalo ver a un joven como le quemaron, le estillaron, le rompieron un brazo con una bomba y ver un diputado que tuvo que ser ingresado, otro diputado violando los derechos de un oficial de la policía, amenazándolo para darle un trompón, cosa que nunca se había visto, porque es verdad que usted es diputado, pero usted no tiene derecho a coger por la camisa a un oficial de la Policía Nacional. Ese no es el derecho que le inviste como diputado. Eso fue una agresión imperdonable que nunca debió hacerse y condenable también. Si así es que vamos a actuar como se actuó hace 2 días, entonces la sangre sí va a llegar al río. Y los únicos responsables de todo lo que pase en el día de hoy, si se mantiene ese llamado y esa presión en el país, en el Congreso de la República, serán Danilo y Leonel. Más nadie. Que lo piensen, que la historia está ahí. No lo arriesguen todo por una causa. Sería el peligro más grave. Y todos conocemos en qué se puede desencadenar en un país que está harto, no harto con H, harto con J, de los problemas que le agobian y que los políticos corruptos y perversos son los responsables de cómo está viviendo este país en este momento. Si es que ustedes quieren que esto explote porque ya nadie aguanta lo que hay, pues hagan lo que van a hacer hoy. Llévenlo 20,000 y préndanle fuego al Congreso si eso es lo que quieren.